El Señor ha puesto en mi corazón una palabra que es ciertísima en medio nuestro, por supuesto, que es uno de los fundamentos de nuestra reunión, de nuestra comunión. La palabra está relacionada con el cuerpo de Cristo, con el hombre creado según Dios, con los fundamentos de lo que es la iglesia en su conjunto como una sola unidad. Pablo en la epístola de Corintios, que es donde vamos a comenzar en este día, la palabra del Señor, Pablo se enfrenta con varias dificultades en esta iglesia. Cuando leemos estas cartas, estas dos cartas, que son bastante extensas y muy humanas, se dan componentes muy humanos, algunos un poco comillas, escandalosos, sin embargo humanos, no lejos de nuestra realidad. Cuando Pablo se encuentra con estas iglesias, se da cuenta que hay muchas dificultades de diversos tipos. Y entonces Pablo en sus dos cartas comienza a ordenar la iglesia, a ordenarla, a dar consejos, a dar instrucciones, a dar mandamientos. Él como perito arquitecto, que es la función del apostolado, ¿cierto? Va ordenando la iglesia en su fundamento. El don apostólico tiene tal visión de poder ver el plano, los planos, el diseño de Dios en su conjunto e ir dando entonces una orientación de cuáles son las etapas en las cuales está la iglesia. Y conforme a ello, conforme a esa visión, en la primera etapa, igual como un proyecto de obra, ¿cierto? Como los proyectos de obras de construcción, hay una primera etapa, una segunda, una tercera, una etapa gruesa, una etapa fina, en fin. Pablo de la misma manera va organizando y construyendo, dándole una unificación conforme al plano original y al diseño original que Dios dio para su iglesia. Recuerden ustedes que Pablo como oficio, uno de sus oficios era un constructor de carpas, de modo que él tenía, digamos, esta habilidad de poder ver esta construcción, verla visualmente antes de realizarla. O sea, él tenía que cortar grandes paños, seguro, ir cosiéndolos, dimensionándolo, calcular los centímetros, metros, y llevar ese diseño que tenía en un esquema, primero probablemente en un dibujo, llevarlo a una realidad. Por eso el Señor escoge a Pablo. Bueno, no por eso, por muchas otras cosas más, sin duda, pero esa es una gran virtud, de poder ver los momentos, poder darse cuenta qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero, y darle una configuración completa a la iglesia siendo fiel al diseño, porque la escritura dice, mira que te mando que hagas las cosas conforme al modelo que se te fue dado. O sea, la iglesia no se construye de acuerdo a nuestros criterios, a nuestras buenas ideas, a nuestros buenos planteamientos. La iglesia se construye de acuerdo al modelo de Dios y cómo el Señor la diseñó. Y para eso entonces el Señor constituye dones de la palabra que a través de la palabra, a través de la administración de la palabra que está en ellos, que crece en ellos, entonces la van edificando. Estos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos dones, dones hombres, tomados de entre los hombres, a quienes Dios escoge, y en quienes pone una palabra en el corazón, una iluminación, una inspiración especial, una revelación especial, edifican, van dándole sentido y diseño a la iglesia con esa palabra, y los apóstoles van en primer lugar, no en cuanto son superior, sino en cuanto hacen una tarea que es la primera en la obra de Dios. Y Pablo lo dice, yo siendo perito arquitecto puse el fundamento. Entonces uno nota que el fundamento, las bases sobre las cuales se establece la iglesia del Señor, una iglesia local, se fundamenta, deben ser bases apostólicas, de hombres del Señor, ciertos siervos del Señor escogidos por
por mano del Señor para edificar la iglesia. Siempre, por supuesto, cabe destacar y subrayar, siempre es en plural. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay una pluralidad de servicio, una pluralidad de ministerios bien cohesionados que comparten el ministerio en conjunto, que se sobrellevan las cargas unos con otros y que se regulan mutuamente. Esto es algo muy interesante, hermanos, tremendamente interesante, que se regulan mutuamente porque somos hombres y hasta que al Señor aparezca algún día, todos tendremos este vaso de barro que hay que afinar, que hay que depurar permanentemente. Y esta depuración, ¿cómo viene? Con los otros vasos de barro que están alrededor, que nos vamos regulando mutuamente y edificando, trabajando en la casa del Señor. Entonces, Pablo, en esa dimensión, en esa postura, en esa iniciación, en este trabajo, comienza en Corinto a ordenar esta casa, esta gran casa que, siendo una casa llena de dones, porque Pablo lo dice al principio, no faltando ningún don, llena de dones, estaba muy desordenada, muy desorganizada. Y Pablo la ordena conforme a los criterios de organización del Espíritu Santo, no los criterios humanos de administración con los cuales a veces se ordenan las iglesias, así como una cosa como media gerencial, y que no está mal, digamos. Creo que los criterios humanos de organización y administración son válidos y muy buenos para las grandes empresas y los diseños humanos, pero la iglesia no es una entidad humana con la cual pueda ser edificada por criterios humanos. Los criterios que allí se emplean son los criterios dados por el Espíritu Santo e inspirados en las Escrituras, a través de las Escrituras, para edificar esta casa. Pablo en el capítulo 3 exhorta a los hermanos en algo que es esencial y en lo cual quiero hoy día recordar, refrescar la memoria, el corazón de mis hermanos en esta mañana, en esta tarde. Capítulo 3, Pablo le dice así a los hermanos: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, el 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1, sino como a carnales, les dice, en un tono fuerte, porque Pablo, por personalidad, era una persona bien muy intensa en su personalidad. O sea, no es un hombre, lo voy a decir con un chilenismo, que se achicaba con alguien. No, no, no. Él no se achicaba con nadie. Él, un hombre que entraba con valentía eh, a aquellos ambientes en los cuales sentía cierta amenaza, no tenía ninguna complicación en ello. Dice, sino que les tuve que hablar como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, le dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, noten esto, ¿por qué son carnales? Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, y escuchen esto por favor, no sois carnales y andáis como hombres. Noten qué interesante es esta oración, porque pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, componentes humanos, absolutamente humanos, de nuestra personalidad, emociones, pasiones, pensamientos, impresiones, irrupciones de nuestra naturaleza, celos, acciones, conductas que entran a defender, a agredir, a dividir, eh, cosas humanas, muy propias suyas, muy propias mías, ¿no? Dice, no sois carnales y andáis como hombres. Andáis como hombres, o sea, andan en un componente humano, andan como todos los hombres. Entonces la pregunta válida, varias preguntas e interrogantes que podemos hacernos a partir de este versículo es, bueno, ¿cómo debemos andar ahora en Cristo? ¿Como hombres? ¿Cómo qué podemos andar? Si no andamos como hombres,
¿Cómo qué andamos? Pienso que Pablo responde esta, esta afirmación a la iglesia de Corinto, bueno, en toda la carta, pero la responde muy bien en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, Pablo hace su macro, la gran revelación de lo que es la iglesia y el propósito eterno de Dios. Creo que esta es una de las cartas cristocéntricas, es la carta más preciosa, bueno, son todas preciosas, pero más preciosa que escribió Pablo tocante a esta dimensión del propósito de Dios y la iglesia. Y la iglesia, ¿y qué es la iglesia? Responde muy bien qué es la iglesia y qué somos nosotros en este diseño del propósito de Dios. En el capítulo 1, Pablo, ¿cierto?, nos remonta al Padre que es bendito en los lugares celestiales y que nos bendijo en esos espacios espirituales de la eternidad, donde Dios diseñó un plan, un proyecto, siguiendo la figura de la arquitectura, donde Dios diseñó, tuvo una invención que nace de su corazón y realiza un plano, estira el rollo de sus planos para llevar adelante un gran proyecto en la eternidad. Un proyecto que era tan importante que todas las esferas espirituales debían estar atentas y al servicio de este gran proyecto de Dios. Y lo establece allí en los primeros capítulos del libro de Éfeso, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Me parece que cada una de estas expresiones es como muchos planos de su proyecto para entenderlo, para ir como observándolos, qué significa esto, santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra gran dimensión de la etapa del proyecto de Dios, según el puro afecto de su voluntad, y para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Allí hay varios paras, así es como que estira, ¿cierto? Estira como en una gran mesa, como lo hacen los arquitectos, los ingenieros, una gran mesa estira los planos y pone las dimensiones de su gran proyecto para ser vistos por todos y revelados por sus santos apóstoles y profetas, según lo dice el mismo capítulo 3 de Efesios, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. O sea, Dios quiere mostrar y quiso mostrar su esencia, lo que estaba oculto en su corazón por la eternidad, por años, y lo muestra a los hombres, despliega sus planos para mostrarlo. Qué maravilloso, me imagino esto, es una cosa maravillosa, si pudiésemos verlo así en toda su plenitud. Los despliega para ver la riqueza de su proyecto, eh, de este trabajo que hacen los arquitectos cuando tienen que llevar del plano a la maqueta y van haciéndolo con mucha delicadeza, van haciendo un prototipo pequeñito primero, una maqueta del gran edificio en construcción. Yo me imagino algo semejante en el capítulo 1 de Efesios, así como está la maqueta, está el diseño que ahora se va a realizar en Cristo Jesús a través de sus santos siervos de Dios y con la iglesia. ¡Qué maravilla! Me emociono con esto. Disculpen, hermanos, hermanas, pero me emociono con esto. Esto debe ser una cosa muy preciosa que el Señor quiere revelarnos y que está dispuesto para ser mostrado. Qué bendita realidad. Y en eso el capítulo 1, todo el capítulo 2, comienza a revelar Pablo en un lenguaje muy especial. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del proyecto divino? Y en el capítulo 2, versículo 11, da pinceladas de lo que es ser hombres y ser el hombre. Por tanto, acordándoos que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en la mano en la carne, judíos y gentiles, la gran división
de la humanidad, ¿cierto? En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero el versículo 3 ingresa muy, muy raudamente Pablo diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Noten por favor y atiendan esto. Porque de ambos pueblos, ¿cierto? De ambos pueblos, la gran separación de la humanidad entre el que era pueblo y el que no era pueblo, de ambos pueblos hace uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, Cristo, las enemistades, aboliendo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo, no dice pueblo, dice un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, de ambos pueblos constituidos por muchos hombres. Recuerde, andáis como hombres, plural, de ambos hace un solo hombre en singular. Y esto es una revelación muy potente que nosotros conocemos y que debemos seguir profundizando. No podemos quedarnos en ello como una lección aprendida allá atrás, como antigua. No, no, no. Debemos seguir profundizando en esto porque esto es algo de verdad extraordinario que nos alienta día a día a trabajar, a crecer y avanzar en cuanto a la obra del Señor. Hace de todos los hombres un solo y nuevo hombre, en sí mismo, un hombre. Y mata en este hombre todas las enemistades, todos los pleitos, todos los celos, las contiendas, las desigualdades, todo lo termina en este hombre, en un solo cuerpo. Lo que nosotros entonces también conocemos como el cuerpo de Cristo. Qué glorioso. Hace de todos los hombres un solo hombre. Y entonces, desde el capítulo 2 hacia adelante, se levanta un solo hombre. Y cuando Pablo habla del nuevo hombre, en todo el Nuevo Testamento, se refiere a este hombre. A veces malamente, equivocadamente. El evangelicalismo en general interpreta esto de ser el nuevo hombre como una nueva unidad. Tú eres un nuevo hombre, pero como una cosa separada absolutamente de todo, como que yo soy nuevo, pero sigo siendo el mismo individuo separado de todos los demás. Y ese concepto de nueva creación es un concepto de un hombre corporativo, de una pluralidad que es singular, donde yo paso de mi singularidad, de mi individualidad, paso a ser parte de algo, de este nuevo hombre, de manera que yo no soy un nuevo hombre en cuanto a una nueva unidad, soy un nuevo hombre en cuanto a participo de un nuevo hombre, y cuando hablo de hombre, hablo de humanidad, hablo de hombre y mujer. O sea, cuando alguien se convierte al Señor y entra a Cristo, termina a sí mismo, termina a su individualidad, termina a su egoísmo, a su totalidad. Cuando hablo de individualidad, hablo de totalidad. O sea, donde uno comienza en sí mismo y termina en sí mismo, termina ello y entra a una nueva dimensión donde uno se constituye en miembro de un solo y nuevo hombre. Yo me constituyo ahora, mi totalidad pasa a ser un miembro de algo mayor, donde Cristo es la cabeza y todos nosotros somos el cuerpo, y ese es el nuevo hombre según Dios, donde yo me constituyo
parte de algo, donde yo ya no soy más solo, donde las órdenes que en mí gobiernan en mi corazón y en mi mente ya no me pertenecen, son parte de una totalidad mayor que comparto junto a otros en una pluralidad, donde yo ya no me gobierno a mí mismo, sino que todos los miembros conectados con la cabeza entienden y trabajan conforme al diseño de Dios y puestos donde Dios los pone, trabajan juntamente coordinados con los demás, no en enemistad, ni en pleitos, ni en disensiones. Porque quien anda así, anda como los hombres, como le dice Pablo a los Corintios. Andáis como hombres, no en el nuevo hombre. El nuevo hombre que se levanta en la carta de los Efesios, en el capítulo 2, y comienza a caminar. Noten en el capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y comienzan, este nuevo hombre que se levanta en esta carta, comienza a caminar, a andar. Y cuando hablamos de andar es conducirse. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que se conduzcan como este nuevo hombre, se comporten como este nuevo hombre, piensen como este nuevo hombre, sientan como este nuevo hombre, todos en una misma dimensión, en una misma unidad, en un mismo diseño, nadie separado del otro, todos unidos en conformidad al diseño divino, un solo y nuevo hombre. Yo ruego, Pablo, es un ruego de Pablo. Noten esto, es el ruego del apóstol. Ruego que anden, que caminen, se conduzcan, vivan como este nuevo hombre, como es digno del Señor. Así camina este nuevo hombre. Y en toda la carta de los Efesios, ¿cierto? Se habla de andar, de conducirse. En el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cómo andan todos los hombres? Con esclavos de sus pasiones, de sus pensamientos, de sus decisiones, independientes de los demás, así andan. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad lo habéis oído, habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, como hombres en plural, despojaos de este viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos el espíritu de vuestra mente. Andaos, ¿no? Andar en una mente renovada, en la mente de Cristo, como Pablo lo dice también, pues ya nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Y habla en plural, nosotros tenemos una sola mente, la mente de Cristo, la unidad de criterio, la unidad de acción, la unidad de sentir, la unidad de decidir, la unidad de trabajar, todos en unidad, en un solo sentir. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El sentir de despojamiento, de considerar al otro como superior a sí mismo, en una sola unidad, en un solo hombre y nuevo hombre, caminando como un hombre, como miembro de este nuevo hombre. Y lo dice allí, y luego sigue en el capítulo 5, por ejemplo, dice, andad en amor. Este hombre comienza a caminar, anda como es digno, anda con una mente renovada, el capítulo 4, versículo 17. Luego anda en el capítulo 5 en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, porque Cristo se ofreció a Dios por nosotros en olor fragante. Entonces, anda en amor. Y luego el capítulo 5, versículo 7 hacia adelante,
anda en luz, un nuevo hombre que comienza a caminar en luz, en la transparencia, en la sabiduría, en fin. Este hombre se levanta en Efesios, lo que era un proyecto en el capítulo 1, comienza a ser una maqueta, una realidad, y luego se levanta y comienza a caminar en el capítulo 4, en el capítulo 5, comienza a dar pasos, y fíjense el capítulo 21, perdón, el capítulo 5, versículo 21, ya este nuevo hombre comienza a ser una nueva familia, una nueva realidad, hay hijos, hay una operatividad, y termina siendo casi una ciudad. Es una cosa maravillosa. Este hombre que se levanta, en el capítulo 6 termina siendo un hombre con la armadura de Dios, un hombre que se pone el casco, que se pone el yelmo de la salvación, un hombre que se acoraza, un hombre que pone toda la armadura ajustada a su cuerpo, pero es un solo y nuevo hombre. No son muchos soldados separados unos de otros, cada uno con su casco, cada uno con su yelmo, con su armadura. Es un hombre que se levanta, del cual nosotros somos parte. Participamos como miembros, como cuerpo. Esta es la mente de Cristo. Quien no entiende esto será un evangélico más, será un religioso más, que tomará lo suyo y su Biblia, y vivirá independientemente de todos los demás en nada, tratando de llevar todos los componentes y elementos del evangelio a su unidad máxima, que es sí mismo, que comienza en sí y termina en sí. Pero es una visión muy pequeña y corta de lo que es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es un solo y nuevo hombre que se levanta y camina y sirve a Dios y transforma todo lo que está a su alrededor, del cual tú y yo somos llamados a ser partícipes. No somos independientes los unos de los otros. El Evangelio no es para vivirlo en solitario. Tú solo con tus revelaciones y con tu Biblia y con tu familia y los tuyos, y separado del resto de los demás. Esos evangélicos ermitaños, esos cristianos ermitaños, tienen una dimensión muy pequeña, muy corta, muy pequeña de los planes de Dios, del plan de Dios. Es decir, a decir verdad, no han visto nada, o han visto muy poco. Esos que no son capaces de juntarse con los demás, de hacer coyuntura, de tolerar, de amar, de sufrir, porque el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo. Y este nuevo hombre anda en amor. Este nuevo hombre que toma a los demás y que los siente como parte de sí. Por eso dice, con toda humildad, considerando a los otros como superiores, no en cuanto desde la perspectiva psicológica, sino como superior en cuanto a valorarlo, a valor, a tenerlo en estima. Estima es valorar. Por eso, el capítulo 4 comienza, y voy a desglosar un poquito esto, comienza Pablo con el primer andar, si lo podemos llamar así, con algo esencial en nuestra vida para poder ver esta realidad del nuevo hombre, del cuerpo de Cristo, que es lo que nosotros ya hemos escuchado tanto todos estos años por la palabra del Señor. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Allí hay una primera pareja de elementos que es necesario considerar. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hay dos parejas que me parece interesante poder compartirlas y por lo menos aproximarnos un poquito a ellas. ¿Y por qué Pablo pone en el primer andar de este nuevo hombre estos elementos? Porque son esenciales para trabajar nuestro carácter. ¿Quién no se deja trabajar en su carácter, en su personalidad, en lo que es? Porque la personalidad
es la conciencia de lo que yo soy, ¿cierto? Eso es mi personalidad en su conjunto, ¿no? Quien no se deja trabajar por el Señor en ello, siempre andará como hombres, en enemistades, en pleitos, en divisiones, tratando de imponer su parecer, su carácter, su entendimiento, sus revelaciones, y lo que Dios le habló a él es lo más importante que lo que Dios le habla al cuerpo y a los demás. Quien no se deja trabajar por el Señor, vivirá ese tipo de evangelio. Al final, tristemente podemos ver en la historia de este tipo de comportamientos que estos hijos de Dios, que son lindos hijos de Dios y que son gracias de Dios por tener una visión parcelada y no querer ser tratados en su personalidad para construir la casa de Dios, que es una pluralidad singular, pero una pluralidad allí de muchos, estas gracias terminan siendo desgracias para el proyecto de Dios, para el plan de Dios. Siendo tan dotados, siendo tan llenos de dones y de atributos del Señor en ellos y de bendiciones y de parte de Dios, terminan, terminan destruyendo, terminan destruyendo el diseño divino. Entonces, Pablo pone allí como elementos, como los primeros ladrillos para construir este nuevo hombre, la humildad y la mansedumbre. Note que alguien pudiese decir, esas cosas son básicas, son como el ABC, son como cosas muy pequeñas, yo quiero entender cosas más, revelaciones más importantes de la palabra de Dios. Mire, si no entiende esto, no vale mucho, no tiene mucho valor entender otras cosas. Créame, que va a ser solamente conocimiento y envanecimiento. Si no entiende primero estas dimensiones, todo lo que edifiques de ahí en adelante será, será tristemente una historia de edificación. Es tan importante este elemento de la humildad y la mansedumbre. Pablo lo dice en Filipenses capítulo 2, el texto que yo recién cité. Dice, andad en humildad, considerando a los demás como superiores. Ahora, ¿qué es la humildad? No lo vamos a desarrollar, pero por lo menos mencionar. ¿Qué es la humildad? La humildad no es andar cabizbajo, no mirar a los ojos, no es hablar bajito, no es como restarse a círculos, a momentos de comunión. La humildad tiene que ver con ubicarse en lo que uno es. La humildad es como ubicarse en lo que Dios hizo de sí. Es ubicarse con que hay hermanos y hay dones que están sobre mí y de los cuales yo necesito, y hay dones que están, comillas, bajo mi responsabilidad, los que yo también necesito, y nos nutrimos todos unos a otros y nos necesitamos. Eso es humildad, es que yo me ubique, simplemente es ubicación. Humildad no tiene que ver con una cuestión simplemente de carácter, o sea, como que alguien que habla fuerte no es humilde. No, humildad es con ubicarse, valorando al que está allá abajito, al más pequeñito, valorándolo como en alta estima, como superior, como algo que necesitamos, porque el cuerpo de Cristo, miren, este es un principio en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo los dones más débiles son los más necesarios, dice Pablo. Esto es lo valioso y esa es humildad. Es considerar aquellos miembros que son débiles, que a veces traen problemas, como necesario es ver cómo ve Dios. Es darse cuenta que esos miembros están puestos para allí, para el crecimiento, para traer crisis, pero esa crisis es crecimiento. Y para ubicarse respecto de ello y con humildad, con posición, con ubicación, tratarlos, instruirlos, amarlos y quererlos y cobijarlos y reubicarlos en este gran diseño. Humildad es ubicación, cada uno en lo suyo. No es humildad cuando yo me pongo en una posición de la cual Dios no me dio dones y no me dio palabra y no me dio
visión y no me dio nada, y yo me pongo y a través de codazos y me posesiono de algo que no me pertenece, en lo cual Dios no me puso. ¿Por qué? Porque los miembros, dice Pablo en Corinto, los puso Dios como Él quiso. Y esa ubicación tiene que tener coherencia entre una convicción interna de lo que yo entiendo y percibo de la ubicación que Dios me dio, y tiene que tener una coherencia con la ubicación que los demás perciben de mí. Eso es humildad. Un equilibrio, una ubicación respecto de lo que yo siento y percibo en el espíritu de mí, y una ubicación respecto de lo que los demás sienten, perciben respecto de mí. Y cuando está ese equilibrio, entonces uno tiene coherencia y humildad en su caminar. Bueno, el término humildad es mucho más amplio, sin duda, pero estoy tratando de darle un matiz respecto al funcionamiento del cuerpo de Cristo. Tiene que ver con actitudes, tiene que ver, sin duda, con acciones, con humillación, sí, sin lugar a duda. Humildad tiene que ver con que se sirve sabiéndose que uno es mayor, sabiéndose que tú eres mayor, puedes tener la posibilidad de sacar ropaje y servir a uno que es menor, y servirlo y atenderlo, y lavarle los pies, y despojarte de tu realeza para atenderlo, para ayudarlo. Humildad. Y esto es esencial para andar como el nuevo hombre. ¿Quién no tiene esta actitud? Si no tenemos esta actitud y cultivamos esto y dejamos que el Espíritu cultive esto en nosotros, no va a realizarse este diseño divino. Humildad y mansedumbre. ¿Recuerdan lo que es mansedumbre? ¿Recuerdan ustedes las palabras del Señor? Cuando le habla a los discípulos y a la gente, le dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y este texto que lo usamos a veces para evangelizar a la gente de afuera, es para nosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga, ligero es mi yugo, ¿cierto? Y aprended de mí, que soy manso. Esto está en Mateo capítulo 13. ¿Y qué quiere decir la mansedumbre? Vamos a decirlo de esta manera: una persona domesticada. Eso es un manso. Pablo, o sea, el Señor Jesucristo da el ejemplo, dice: aprended de mí, yo soy un buey que ha sido domesticado, que ha aprendido a llevar el yugo sobre su cerviz, sobre su cabeza. Y he aprendido, soy un buey, el buey viejo que te invita a enyugarse, que te invita a enyugarse para andar juntos. Si quieres aprender lo que es la mansedumbre, pues debes enyugarte con Cristo. Eso es lo que dice el mismo Señor. Aprendan de mí. Yo soy el buey de quien deben aprender. Yo he aprendido a enyugarme a mi Padre y a estar con Él. Y he aprendido de Él. Aprendido a aceptar y amar sus propósitos, amar su voluntad y deleitarme en ello. Aprendan de mí. Aprendan a amar mi voluntad. Aprendan a conducirse junto a mí, ligados a mí. Mansedumbre. Domesticado. Qué linda palabra, ¿eh? Domesticado, ser manso, enyugado, como un buey que trabaja, que ya no tiene sus propósitos propios, como un toro bravo, fuerte y valiente que anda en los campos, así solitario, sino como uno que no ha perdido su fuerza y al contrario, la ha acumulado, pero que ha, ¿cierto?, entregado su propósito, sus destinos para el trabajo de otro, para trabajar para otro. Y no solo, y este es el punto, no solo. El buey no trabaja solo, siempre trabaja enyugado a otro, unido a otro. No solo a Cristo, enyugado
a otro, al que está a tu lado, al que está en la ventanita aquí, en la ventanita que está al lado tuyo, al que está arribita tuyo, al que está bajito, enyugados, todos enyugados, mansamente domesticados para caminar juntos como un solo y nuevo hombre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El soportarse, la otra pareja, soportarse y la paciencia. Tenemos la humildad, tenemos la mansedumbre, que afectan directamente nuestro carácter, que afectan directamente nuestra personalidad. O sea, una persona domesticada se observa en sus actitudes, en su mirada, en sus conversaciones, en sus movimientos. Su humildad es visible, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué maravilla de expresiones. Este soportarse no tiene que ver con esta cosa como de soportar, como de resistir o resistirse unos a otros. No, tiene que ver con la idea de ser soporte para el otro. El otro me necesita a mí. Entonces, por lo tanto, yo me uno a él o a ella, ¿cierto? Y le soy un soporte. Puedo sobrellevarlo, afirmarlo soportando, o sea, afirmarlo con paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Largura de ánimo, tener ánimo largo, largo, y seguir, y afirmarlo, y retenerlo, y sostenerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso es. Te soporto, te retengo, te afirmo, que nuestras relaciones sean tan firmes y tan amarradas, el yugo esté tan bien amarrado con cuerdas tan firmes y fuertes que es imposible separarnos. Que cuando tengamos una discusión, un desencuentro, una mirada distinta, no sea imposible separarnos porque las cuerdas con las cuales estamos unidos son demasiado fuertes. Eso es. Pero ¿qué ocurre con nosotros? Que nuestra relación es tan débil, son tan débiles, nuestro soporte, nuestra unión, nuestro yugo es tan débil que al primer desencuentro, a la primera mirada distinta, ya nos separamos y tenemos celos, pleitos y contiendas y andamos como hombres separados los unos de los otros. Qué triste, ¿no? Qué triste es vivir así. Pero tenemos el desafío del Señor de afianzar estas cuerdas de amor. Porque de eso dice paciencia los unos a los otros en amor. Tenemos el desafío, la fuerza del Espíritu Santo, la gracia destinada por Dios en nosotros para afianzar estas cuerdas y unirnos, como le dice el profeta, con cuerdas de amor te llamé, te atraje a mí, con cuerdas que son fuertes, que son más fuertes que los celos, como dice en el libro Cantar de los Cantares, con brasas, con fuego purificador. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. Así se puede andar, erigir este hombre y caminar, que comience a caminar allí como lo hace en el libro de Efesios. Bendito el Señor. Y por eso dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Noten que esto es muy interesante, porque podría haber quedado allí el andar dignamente. Continúa. ¿Para qué son estos elementos del trato de Dios en nuestra personalidad, el trato de Dios en nosotros, para andar como miembros los unos de los otros, dependiendo los unos de los otros, solícitos en guardar esta unidad del espíritu? ¿En cuál vínculo? En el vínculo, en la unión de la paz. ¿Cómo es esto? Un cuerpo, un espíritu. ¿Cómo fuisteis también llamados en una misma esperanza vuestra vocación? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, todo unificado.
la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia. Pablo llega a decirlo más adelante, hasta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este es un caminar cada vez más que vamos avanzando, desarrollando, creciendo en unidad. Esto no es una lección pasada, no es una lección de tiempo, de años atrás. Esto es algo que debemos recordar todos los días, porque sin esto la obra de Dios no puede avanzar, la iglesia no puede avanzar, la iglesia local no crece, no se desarrolla. Es tan esencial estos elementos, este elemento de unidad es tan esencial, pero es más esencial que eso se trabaje en mí, estas cualidades de la humildad, de la mansedumbre, del soportar, del ser domesticado para este nuevo y solo hombre. Bendito es el Señor Jesús. Voy a terminar dando dos ejemplos prácticos que pueden ayudarnos para no tomar tanto tiempo y para no avanzar más y dejar esto en el corazón de cada uno de nosotros. Mira, hay dos ejemplos muy prácticos y para que se den cuenta que los discípulos, los apóstoles, sí eran hombres, como lo somos cada uno de nosotros, con criterios distintos y con modo de pensar distintos, siendo siervos de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, que fue un abortivo. De hecho, por ahí hay algunos comentaristas que había un- como un seudónimo que se le daba a Pablo, como el feto, como un abortivo, así. Esas palabras que Pablo usa, las toma de un comentario que se hacía de Pablo respecto de que este era un aparecido, porque incluso, aquí cosa extraña, pero incluso algunos comentaristas dicen que Pablo físicamente no era muy bien dotado, o sea, era más bien feo, digamos, según algunos, ¿ah? Y entonces le decían así como un sobrenombre a aquellos que le tenían mala, porque ahí en Corintios se ve una cosa muy, muy fuerte y en muchas iglesias. Pablo tenía muchos enemigos, como el abortivo, el feto. ¿Ah? Y, y Pablo entra en escena muchos años después que Pedro y que todos los más discípulos. El Señor se reúne con los 12 y los tiene y vive 3 años y medio con ellos y después vive como 15 años en la iglesia desarrollándole y de repente después de como de 15 años aparece Pablo. O sea, y Pedro, que era un personaje importante allí en la iglesia, Pedro, destacado entre los discípulos, a quien a veces le damos tan duro por su personalidad, pero que tenemos que destacar que cómo Dios trabajó en este hombre, en esta piedra tan tosca. Pedro tuvo cosas preciosísimas, encuentros preciosísimos con el Señor. O sea, el Señor escogió de entre los 12 a 3 para que estuviesen más próximos a Él, con quien tuvo diálogos internos y privados. Es una cosa maravillosa. Y uno de ellos era Pedro, Juan, Santiago. Los llevó al monte de la transfiguración. Imagínense ustedes, hermano, Pedro vio al Señor en todo su esplendor, en el prototipo y el diseño de Dios en su esplendor lo vio al nuevo y solo hombre, lo vio con sus propios ojos, vio la gloria del Hijo de Dios. Qué cosa más maravillosa. El Señor le dice a Pedro, a ti te doy las llaves del reino. Le dijo, sobre ti edificaré, sobre tú lo que dijiste, por supuesto, ¿no? Sobre lo que dijiste, sobre ti edificaré mi iglesia, Pedro. O sea, el Señor tiene una relación con Pedro de una manera extraordinaria. O sea, si nos encontrásemos con Pedro, ¿qué nos vamos a comparar nosotros con Pedro? O sea, Pedro tuvo unas vivencias espirituales maravillosas que ningún cristiano ha tenido en toda la historia. Pero de repente aparece Pablo, un aparecido, un abortivo, un feto que aparece así, una cosa rara, extraña. Aparece con una revelación de la iglesia y hablando de un evangelio más completo, hablando de un diseño, hablando de cosas preciosísimas.
¿no era para generar en el corazón de Pedro un celo? Honestamente, ¿no era para que Pedro dijese, ¿y este quién es? ¿Qué se cree este hombre? Si ni siquiera conoció a Jesús. ¿No era para que Satanás pudiese, como lo hizo otras oportunidades con Pedro, en el corazón de Pedro pudiese tal sentimiento de decir, ¿y este aparecido? ¿De qué se las viene a dar acá? Un dicho que se usa por acá. ¿De qué te las das? ¿Quién eres tú? ¿Conociste acaso a Jesús? ¿Estuviste con él en el monte de la transfiguración? ¿Viste sus milagros? ¿Padeciste con él? ¿Qué te crees tú? ¿Qué me vienes a enseñar tú? ¿Qué podrías enseñarme tú de todo lo que yo he visto? No obstante, Pablo, en la escritura en Gálatas, Pablo en Gálatas se atreve a dejar por escrito incluso a las iglesias de Galacia, que eran muchas iglesias, una exhortación que Pablo le hizo a Pedro públicamente. Pero cuando Pablo vino a Antioquía le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar Pablo a Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, dice Pablo, noten, delante de todos, hermano, uy, qué tremendo, he osado Pablo. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarte? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. O sea, Pablo se atrevió públicamente a exhortar a Pedro, que era una de las columnas de la iglesia, que llevaba ya varios años dirigiendo y construyendo junto con otros la iglesia del Señor, que vivió tantos años la gloria del Señor y los milagros del Señor, y lo hizo públicamente por defender el evangelio del Señor. O sea, le habló a Pedro duramente. ¿Y qué hizo Pedro, hermanos? Pedro se revistió de humildad y mansedumbre y reconoció a Pablo y le dio la diestra en señal de compañerismo y solamente le dio un consejo: no te olvides de los pobres, anda y predica el evangelio. Predica el evangelio del Señor que recibiste como revelación, como una completación de ello. Anda, avanza, somos compañeros. Sigue, tienes mi bendición. Sigue, Pablo. Pedro podría perfectamente y con justo derecho no haber recibido nada de lo de Pablo y haberse puesto en su posición y haber resistido a Pablo. Sin embargo, tuvo el coraje, la humildad, la valentía, la mansedumbre de aceptarlo. Y luego lo destaca al apóstol Pablo cuando les dice en su carta en Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro, versículo 14, ¿ah? Dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Habla de la paciencia, le habla a los hermanos. Como también nuestro amado hermano Pablo. Noten esto, léanlo despacito. Pedro les escribe a las iglesias, ¿cierto? Allí en Segunda de Pedro. Y la paciencia, hermano, le dice, es para salvación. Hablando de Dios, de la paciencia de Dios. Como también nuestro amado hermano Pablo. Qué preciosas palabras. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito.
Mire cómo Pedro puede reconocer en Pablo, que aparece años después, que no vivió nada de lo que Pedro vivió, que no vio ninguno de los milagros y toda la gloria que vivió Pedro, que apareció después. Pedro puede reconocerlo. Según la sabiduría de Dios que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas. O sea, Pedro leyó todas las epístolas de Pablo, tuvo la humildad de leer sus libros, tuvo la humildad de tomar los libros y leerlos y deleitarse en ellos, las epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Compáralo las epístolas de Pablo con las escrituras. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué lindo! ¡Qué trabajo de Dios en la vida de Pedro, hermanos! La humildad, la mansedumbre, el soportar con paciencia en amor a los otros y el tomarlo como un compañero. Qué bendito es el Señor. Qué palabras, qué ejemplo más bello. Hay otro ejemplo, no quiero extenderlo, solamente lo voy a mencionar para no extenderme más en ello, y tiene que ver con Pablo. Ahora con Pablo, este Pablo aguerrido, muy intenso, celoso, y solamente lo voy a mencionar para no tomar tanto tiempo, hermanos, ya termino. Pablo sale con Bernabé de Antioquía. Dios, el Espíritu Santo los toma y los lleva a hacer la obra. Ahí comienza la obra, la diferencia entre la obra y la iglesia de Antioquía y la obra. El Espíritu Santo separa a personas para la obra del ministerio y comienza la obra, lo que nosotros llamamos obra. Comienza que es aquella plataforma de servicio que atiende las iglesias locales y las vincula unas con otras, ¿no? Y levanta iglesias y ministra a través de la palabra profética, apostólica, poniendo fundamentos. Y entonces sale Pablo con Bernabé, y Bernabé, esto está por ahí, capítulo 13, 12, un poquito antes, toda esta historia. Bernabé decide llevar a Juan Pablo, sí, decide llevar a Juanito, ¿cierto? Que era su sobrino, otros dicen que era su primo. En el capítulo 13, Juan Marquito, lleva a Juan Marco y lo lleva allí como parte de la comisión del servicio, como un ayudante, el capítulo 13. Salen, ahí lo pueden ver en el capítulo 13, versículo 5, y tenían también a Juan Marco, Juan de ayudante. Y comienzan a hacer la obra. Esto es cortito, hermano, esto es muy largo, pero lo voy a simplificar. Comienzan a hacer la obra y al poco tiempo de avanzar y ir haciendo la obra, ir visitando iglesias, Juan Marquitos resulta que le viene temor y se devuelve. Se devuelve y seguramente a Pablo, que era más intenso, no le gustó mucho, pero Bernabé, como era su pariente y era más pequeño y es un hombre misericordioso, consolador, lo soporta y bueno, lo deriva a su hogar. Pablo y Bernabé visitan varias iglesias, hacen lo que nosotros conocemos como el primer viaje misionero, ¿cierto? Y luego terminan y llegan a Antioquía. Pasa un tiempo, pasan varios años, y Pablo dice, Bernabé le dice, hagamos de nuevo, vamos a visitar las iglesias, vamos a ver cómo están los hermanos. Y Bernabé le dice, sí, vamos, y llevemos a Juan Marquito. Y Pablo dice, no, momentito. No vamos a llevar a este que fue un desertor en el primer viaje misionero. O sea, este nos dejó a media y nos provocó un problema, no lo llevemos. Y Bernabé le dice, no, tenemos que llevarlo porque tenemos que ser misericordiosos y compasivos y pacientes. Y Pablo dice, no, yo no lo voy a llevar porque no corresponde. Y ahí hay una diferencia de opinión, un punto de vista potente, fuerte, al punto que fue una discusión no menor, dice la Escritura. No menor, una discusión muy fuerte entre los dos. Y seguro esa discusión
la conocieron los hermanos. Y fue tan fuerte, y ninguno de los dos quiso menguar, que se dividieron, se separaron. Entonces dice, ya bueno, entonces Pablo dice, bueno, si tú quieres ir, anda tú y toma a Juan Marco y anda con tu pariente. Pero yo voy a tomar a Silas. Y se separan los dos. Una discusión no pequeña, dice la Escritura. Los hermanos supieron, la iglesia supo, todos los hermanos supieron que hubo un desencuentro entre los apóstoles fuerte, un encuentro muy fuerte, como cuando los hombres, a veces dos hombres se enfrentan, una discusión, por supuesto, decente, ¿cierto? Pero fuerte, con lenguaje fuerte, con impresiones fuertes y con posición y postura fuerte. Y no hubo acuerdo y ambos se separaron y allí quedó el registro en las escrituras. ¿Y cuál es el registro? Juan Marco provocó una división en los apóstoles. Ese es el registro que quedó en la retina de todos. Juan Marco provocó que Bernabé y Pablo se separaran. Léanlo, hermanos, es algo muy lindo leer la historia y los detalles que muestra, que pone Lucas ahí en el libro de Hechos. Y así continuaron la obra ambos, y nunca más se supo de Bernabé. Y esto se supo en todas las iglesias, al punto que pareciera, por los elementos allí, por ejemplo, en Colosenses, pareciera que las iglesias no querían recibir a Juan Marco. Hubo un problema allí grave, un desertor, aquel que se negó en servir al Señor y se fue a su casa. Un niño mimado seguramente, un hombre, un joven miedoso al principio, conocido, hijo de la iglesia, de una hermana conocida en la iglesia allí, que se reunían en Jerusalén. El punto es, hermanos, que por causa de esto hubo un desencuentro grave. Pero lo importante acá, y aquí con esto termino de destacar lo siguiente, que el Espíritu Santo trabajó en Pablo y en Bernabé. Y supieron andar y conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Y aunque en un momento la pasión pudo más, rápidamente eso se restableció y se ve registrado en las Escrituras. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses bien y habla bien de Juan Marco y les dice, reciban a Juan Marco, de quien tienen mandamiento que deben recibirlo en el Señor. Y luego el apóstol Pablo, al final de sus cartas, cuando está triste y abandonado allí en cárcel, ¿cierto? Abandonado por todos, él dice unas palabras muy tristes y dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescense se fue a Galacia, Tito, Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Le dice, toma a Marcos, Timoteo, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. La historia cuenta, ¿cierto? Y los registros y los detallitos de las escrituras cuentan que rápidamente Pablo reparó la grave discusión que hubo, reparó la relación, supo reparar, supo andar como el nuevo hombre y no andar como hombres separados, supo reparar y supo valorar el don de Juan Marcos y supo también valorar el don de Bernabé al defender, al cuidar a este jovencito que estaba en cierne, que al final llegó a ser un gran siervo de Dios, al punto que este hombre, este joven, que era reconocido como el desertor, como aquel que no servía al Señor, cuando Dios tuvo que hablar de la persona de su hijo en un evangelio, en uno de los 4 evangelios, y hablar aquella dimensión de Jesús como el siervo de Dios, escogió a Juan Marco. Aquel desertor, aquel que no sirvió, lo escogió a él para que explicara y nos revelara el prismo del Jesucristo como el buey, de Jesucristo como el rey, perdón, como el siervo que trabaja incansablemente por causa del propósito de Dios. Y usó a Juan Marcos. Y luego Pablo toma y lo dignifica y dice, este hombre, este joven, es útil para el ministerio. Cómo el Espíritu Santo repara estas situaciones
que estos desencuentros que pudiesen haber entre nosotros, porque somos hombres, pero cuando nos entregamos en las manos del Señor, tenemos la posibilidad, la potestad de parte del Espíritu Santo para reparar el camino dañado, para recuperar la relación, para perdonarnos unos a otros, para avanzar, para andar ahora enyugados unos con otros como hombres de Dios en un solo y nuevo hombre, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que todos, hermanos, andemos como este nuevo y solo hombre. Si hay cosas por reparar, pues el camino es ir y sanar, y recuperar, y valorar, y reconocer que todos somos medidas de gracia, diferentes que se complementan, puestas por Dios para la edificación de la iglesia y para el caminar del uno y solo nuevo hombre de Dios. Que el Señor les bendiga, les dé fuerza a cada uno en hacer lo que deben hacer conforme el Espíritu Santo les haya hablado al corazón. Bendiciones, mis amadas hermanos y hermanos en Cristo Jesús. Amén.